Bueno, bienvenidos, muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Y bueno, es un evento sectorial, pero sin duda la macro, el contexto en el que se desenvuelven los negocios y los distintos sectores son clave. Y tenemos unos días intensos y bastante movidos. No puedo evitar empezar por Lucas con la economía, porque hoy es el dato del día. ¿Qué tanto nos tenemos que alarmar con un riesgo país que está por encima de los 1000 puntos? Bueno, obviamente, primero buenos días a todos y gracias por la invitación, gracias Alex. Obviamente un riesgo país alto no es buena noticia y sabemos con qué tiene que ver el riesgo país, es simplemente un tema de expectativas. Es decir, los mercados ven que hay un escenario posible donde Argentina no puede o no quiere cumplir con sus compromisos de deuda y entonces en la medida que ese escenario tiene alguna probabilidad, la gente desconfía y los precios de los bonos bajan y como sabemos el riesgo país es simplemente la inversa del precio de los bonos. También los mercados tienen unos comportamientos a veces se les llama de manada, de pánico, son muy de ir todos para un mismo lado, después volver todos para el mismo lado. Entonces siempre es muy difícil hacer una apuesta contra el mercado, decir el mercado está confundido. Uno como economista simplemente tiene que analizar objetivamente. Mi impresión es que Argentina, digamos, tiene las herramientas en cualquier escenario político, la verdad. En esto creo que quizás soy minoría, pero creo que en cualquier escenario político, o sea, con cualquiera de las básicamente dos opciones que tenemos de un próximo mandato, Argentina tiene las herramientas para, digamos, seguir sin reestructurar su deuda y por lo pronto, en mi opinión, ese riesgo de 1000 puntos es exageradamente alto. Dicho esto, creo que todo lo que se haga para dar certezas sobre ese futuro es muy importante. Y esto, más que se haga, es todo lo que se diga y las posiciones que tomen los candidatos, incluso el gobierno en su diálogo con la oposición, es importante para que eso no... Lo asociaste mayormente a una cuestión política y hablaste de la voluntad o las intenciones de reestructurar la deuda y no tanto por ahí de la duda que hay también de la capacidad de realmente, aún queriendo, con la mejor de las intenciones y queriendo poner dólar sobre dólar, si la Argentina efectivamente puede. Porque estamos acá en un evento de economía súper real y yo creo que si vos le preguntás a todos los que están acá sentados, la mayor parte de la gente te dice la economía está complicadísima. ¿Qué tanto influye eso? ¿Qué tanto influye la economía pura? Y después sigo con cómo influye al revés. Buenísima la pregunta. La economía pura es fundamental. Hoy, realmente, cuando uno ve a Argentina, mal o bien, pero digamos hizo una cantidad de ajustes digamos, fiscal, externo, con un tipo de cambio más lógico, digamos... Si uno ve en la última página del Economist, que es donde está la lista de todos los países y sus numeritos, ves déficit de cuenta corriente y ya Argentina no es un fuera de lugar como era antes, lo mismo con el déficit fiscal. Entonces, tiene las condiciones como para que la economía se normalice. ¿Por qué no está pasando hoy? Bueno, sí creo que ahí la incertidumbre política juega un papel muy importante y, digamos, el efecto todavía de lo que fue el shock de 2018, que fue enorme, ¿no? O sea, fue lo que los economistas le llaman un sudden stop, una frenada súbita, de repente nadie te presta más, es muy difícil que una economía pueda funcionar así. El sudden stop ya pasó, ya Argentina hizo buena parte de su ajuste, lo político se resolverá de alguna manera, entonces sí, hoy la economía está mal, me parece que, digamos, en la medida que el próximo gobierno, que obviamente yo espero que sea de Cambiemos, ¿no? Pero aún si no lo es, en la medida que el próximo gobierno, por supuesto, siga en un programa con el Fondo Monetario y pueda ir refinanciando esos vencimientos, el mercado creo que va a mirar para adelante y va a decir, ¿por qué este país es tan... ¿cuál es el gran problema de este país? ¿Es el tamaño de su deuda? Bueno, si la medís bien, sacás la que es intrasector público, no Eso está... nos preguntamos todos. ¿Cómo? ¿Cuál es el problema de este país? Nos preguntamos todos permanentemente. No, pero lo que te quiero decir es que, digamos, hoy hay una situación muy de mercado, de un mercado muy golpeado. O sea, la plata que perdieron los inversores, sobre todo en pesos, en el año 2018 fue enorme y en dólares también. Entonces, la gente mira
con desconfianza Argentina, pero cuando vos veas objetivamente, una vez que esté consolidada la situación política el año que viene, y sobre todo si es un gobierno de Cambiemos, no veo por qué los mercados no te van a financiar esa deuda. Ahí abrimos dos ventanas. ¿Cuál puede ser el escenario postelectoral? Pero vayamos un poquito antes. Y hubo una teoría, no sé si todavía se sostiene, pero probablemente sí, porque no se está hablando tanto de economía, si no fuera por esto del riesgo país, pero hay una teoría del gobierno que, aún con una economía muy floja en la calle, vamos a coincidir con Lucas en que hay avances en la macro, pero en la calle está completamente delicado. El gobierno tiene la teoría de que aún en esa circunstancia puede llegar a ganar las elecciones. Vos que medís, que haces las encuestas, ¿tiene razón o es imposible? Con la economía en contra no hay forma. Bueno, buenos días. Bueno, buen día. Mira, hay más de una respuesta para eso. La verdad que digamos, la manera de medir eso tiene que ver también con cuál es el umbral de que llamamos tan mal la economía, ¿no? En general, para que se entienda, en Occidente las sociedades que consideran que su economía está bien, que no tiene que ver con valores de la economía real o con un análisis de economista, le brindan a sus gobiernos mejores valores de aprobación y por lo tanto mejores chances de tener buen desempeño en la elección que venga, ¿no? Este gobierno logró, digamos, desdoblar el modo en que la gente se vincula a la economía, dividiéndola en dos planos, ¿no? Que la gran duda es si esto sigue aguantando o no. Hay varias maneras de medir la economía. Una es, bueno, cómo evalúan la economía hoy, y la otra es las expectativas de la economía, ¿no? Es decir, lo que se llama consumer confidence, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos desdoblar la economía en más de un plano. Los que todavía consideran que vale la pena votar a Cambiemos piensan la economía en términos de futuro y por lo tanto en términos de expectativa. De manera que si uno quiere encontrar un buen predictor de un ciudadano que esté dispuesto a votar a Cambiemos, aquel que todavía tiene esperanza de que las cosas el año que viene van a estar bien. Lo que dice, bueno, Lucas es interesante porque habla del futuro, ¿no? Y tiene que ver con eso, con la perspectiva de que el votante de Cambiemos considere que la economía está en mal estado, pero tiene perspectivas hacia el futuro. Los que votan en la oposición piensan puramente en el presente y por lo tanto la economía se representa de esa manera. Tu pregunta sobre la economía, por lo tanto, necesita ser desdoblada y entender hasta qué punto se sostiene un plano de la perspectiva de la economía y hasta qué punto no, ¿no? El gobierno está prácticamente en el borde de un riesgo muy grande donde las expectativas van cayendo, o por lo menos fueron cayendo hasta hace un mes, y está como retomando la situación. Por lo tanto, la respuesta es: la economía necesita dar señales de mejora. Los dos indicadores básicamente que la gente tiene en la cabeza cuando piensa en economía, para la clase media, el valor del dólar no tiene valor monetario, sino valor de incertidumbre. Es decir, la medida en que los argentinos evalúan si un gobierno tiene la capacidad de estar en control de la situación es cómo se representa el control sobre el dólar. Y lo otro, bueno, obviamente es la capacidad de consumo, representado básicamente en cualquier centro urbano grande cuyos bordes tiene asentamientos y clase baja. Esos sectores tienden a votar en general al peronismo, ¿no? Es curioso lo que decís, porque justo después de, yo le llamo veranito porque todavía es incierto ver si se va a mantener la estabilidad del dólar, pero bueno, es una chance, pero hay que decir que en mayo el dólar estuvo completamente estable y todos los indicadores de expectativas, tanto el de inflación como el del consumidor, en mayo mejoraron todos. La relación que veo entre el precio del dólar y las expectativas es como cada vez más lineal, o aparentaría ser muy, muy lineal, y eso evidentemente tiene relación con lo que estás diciendo. Sí, de hecho, según nuestros números, el gobierno fue recuperando poder electoral desde mediados de abril hasta hoy, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay un impacto simbólico del movimiento de la candidatura de Cristina Kirchner por Alberto Fernández, que creo yo que ha generado muchísima incertidumbre y necesidad de dejar tiempo que transcurra la noticia para entender cuál es el verdadero impacto, ¿no? Pero tiendo a pensar que el impacto tiende a ser pequeño por ahora
y de no de tanta fuerza como se cree, ¿no? Pero por eso hay un problema a veces entre lo simbólico digamos, y lo real, que es un problema de la sociología de hace 300 años, ¿no? O sea, no es un problema argentino, ¿no? Durán Barba tuvo la semana pasada, creo que fue, una frase que repercutió muchísimo. Dijo que, obviamente desde la perspectiva de Cambiemos, dijo que la decepción, que el miedo va a perder contra la decepción, o que la decepción le va a ganar al miedo. Es decir, la decepción es Macri, el miedo es Alberto Fernández, Cristina, como le llamemos. ¿Así se está jugando en la calle? ¿Eso de verdad son los parámetros entre los decepcionados y los asustados? Bueno, esa es la forma de describirlo, ¿no? Me parece importante también esto que yo decía entre lo simbólico y lo real, o si querés otro término puede ser como entre estructura de comportamiento y semántica en términos de cómo nosotros describimos la situación. A mí me parece importante volver a traer a escena un poco la vieja tradición sociológica que analizaba las elecciones. Yo trabajé muchos años con Manuel Moria Araujo, y para él y para la vieja sociología electoral el concepto del territorio es muy relevante, ¿no? ¿Y qué me refiero con esto? Atrás del modo en que se describe el concepto de la grieta, la crisis como simbólica de los partidos, nosotros creemos que hay bastante evidencia de que en general los electorados siguen teniendo comportamientos que se parecen mucho a sus pasados, ¿no? Es decir, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, el conurbano bonaerense, sobre todo en la tercera sesión electoral, gana el peronismo hace décadas y décadas, lo mismo que ocurre en Formosa, y al peronismo le cuesta ganar enormemente la capital federal. O sea que atrás de la descripción de un debate simbólico se esconde, bajo una situación económica compleja para la mayor parte de la ciudadanía, viejas tradiciones electorales que vuelven a colisionar. Es decir, nosotros estamos experimentando una especie de conflicto básicamente entre clase media y clase baja, que lo que representa es una vieja tradición entre peronismo y antiperonismo reinaugurada con una nueva forma de ser descripta, pero que territorialmente espeja ciertos comportamientos que vuelven a ser muy notorios. Yo no me quiero hacer el historiador porque Lucas, no, porque en la facultad leímos tu libro del ciclo, así que para mí es genial estar al lado de Lucas en este momento. No quiero hacerme el pochoclero historiador en este momento, pero quiero decirte que nos pareció genial a todos los que lo leímos, inclusive en la UBA, que somos todos medio psicobolche. Pero además quiero decir, digo esto, porque además hoy es 4 de junio, el 4 de junio de 1943 fue el golpe de Estado que inaugura el ciclo que va a permitir pasar a la historia Perón. O sea que, digo, en la descripción de la cotidianidad y en la obsesión por analizar cada momento, invito siempre a registrar que la historia es presente y hay mucho de lo que nos está ocurriendo hoy que tiene que ver con la historia argentina, aunque en otro formato de descripción, en una modalidad que se parece mucho más a lo anterior de lo que se cree. A pesar de los centenias, los millennials, las redes sociales, a pesar de todo eso. Esas cosas que le gusta hacer de los fintech. Los millennials, esas cosas que les gusta hablar de cómo les gusta describirse a los ABC1 de 18 a 30 años, ¿no? Yo destacaba esto de la decepción porque también tiene mucho que ver con cómo se va a encarar, no solo los próximos meses, sino gane quien gane, la cuestión económica, el humor social, el estado de ánimo, tanto de los empresarios como básicamente de los consumidores, de todos nosotros, tiene un impacto fundamental. Y vos hablabas de un montón de logros que tal vez no se vean en la calle, porque la corrección de precios relativos de la energía, más que verse, se sufre en la calle, el aumento de tarifas. Está bien, el frente externo, las cuentas externas están ahora más equilibradas, pero al bolsillo tampoco llega. ¿Qué es lo que deja en la cotidiana a mejorar y cómo se puede modificar ese humor en la diaria? Lo conecto un poco con la respuesta de recién. Uno, la gente vota en parte economía. Hay que ver qué economía, ¿no? O sea, Argentina no crece hace 10 años casi. Muchas veces también se vota con la sensación del corto plazo, y por ahí si
3 meses la inflación es la normal de Argentina de los últimos años. Bueno, es la apuesta de ustedes, del gobierno. Sí, digamos, eso también influye. Pero creo que no solo se vota economía, digamos, en este país pasamos de debido a Dietrich, o sea, pasamos de la corrupción a un gobierno que no me acuerdo si tiene alguna acusación de corrupción durante el gobierno. En este momento no recuerdo ninguna, quizás hay. Y eso se ve también en muchas obras públicas, creo que la gente valora, o sea, ese es un punto, el vínculo corrupción-obras, que creo que en mucha gente es un factor en el voto. Y el otro punto es el tema inseguridad, que también, digamos, incluso si uno corrigiera por ciclo económico, es notable lo que es la baja de seguridad, porque lo es aún sin corregir, o sea, realmente los indicadores de inseguridad están bastante bien. Entonces, eso te diría es como el corto plazo. Después, obviamente que el gobierno y los que simpatizamos con el gobierno tratamos de enfatizar, bueno, no estamos, por más que la inflación sea alta y la economía no haya crecido, no estás en el punto de partida. El déficit público bajó a una cuarta parte, el déficit realmente va a haber equilibrio primario este año, eso es muy importante. Y es un tema de lenguaje, ¿no? Por ahí el kirchnerismo le dice no al endeudamiento y el gobierno le dice no al déficit fiscal, pero en el fondo es más o menos lo mismo. Argentina tiene un tipo de cambio con el que realmente muchas actividades hoy son competitivas. Las tarifas, obviamente, que pegan hoy, pero también uno ve los resultados, que es que ayer había fotos de unos barcos exportando gas, digamos, licuado de Argentina, eso es totalmente novedoso. Las exportaciones, si uno saca los efectos de sequía, que por supuesto este año juegan a favor, ¿no? Porque comparás contra un año de sequía, pero la tendencia es un crecimiento bastante alto. Y todos estamos de acuerdo, la izquierda, la derecha, el centro, de si Argentina no exporta, eso no va a llevar al crecimiento. Obviamente hoy es mucho más difícil de percibir. Lo que percibe la gente hoy es dólar, inflación y un tema muy importante, porque él dijo poder de compra, que es inflación, pero también es salarios. Los salarios están creciendo bastante rápido estos meses. El último mes, o sea, obviamente desde un nivel bajo, pero eso creo que también va a pesar en la elección. El kirchnerismo ganó muchas elecciones de inflación salarial, donde la inflación es alta, pero los salarios le ganan a los precios. Creo que en estos meses eso es lo que va a pasar. Y por supuesto el gobierno se encarga de también poner plata en el bolsillo de la gente, por lo menos de corto plazo, con los préstamos ANSES, con el Ahora 12. Sí, bueno, la sensación que queda un poco de los últimos días con los anuncios que estás mencionando, más el que va a haber de los autos, es que no hay sector de la economía que funcione si no la subsidiamos un poquito por estos días. Y precisamente es un sector que, salvo el procrear, no recibe tanto y ha crecido mucho con una herramienta muy buena de este gobierno que se ha llevado puesta la crisis del año pasado, que son los créditos UBA. ¿Qué chances hay en las condiciones actuales de la economía que ese formato vuelva a funcionar? Sí, yo no diría que se las haya llevado puestas, sino que el UBA, digamos, resistió uno de los shocks más grandes que tuvo la economía argentina en los últimos años. Cualquier otro sistema que hubiésemos tenido, como no sé, tuvimos créditos en dólares y cuando explotó la convertibilidad explotó todo, especificación. Ahora hay un grupito de gente que se queja. No, pero me refería a que se lo llevó puesta en cuanto, no para los que lo tienen, sino en cuanto a que no puede seguir funcionando. No quería contrariarte, sino digo, enfatizar este punto, que es notable que un sistema de créditos, digamos, que la gente dice, no, esto sí hay un problema de inflación, no resiste, y la verdad que las moras son bajísimas. En el Nación, de 50.000 más o menos créditos, hay 11 en mora de más de 60 días, por lo menos eso era así hace un mes. Entonces, es muy notable que el sistema haya resistido. Creo que es una prueba que muestra que es un sistema que llegó para quedarse. Obviamente, hoy, ¿por qué no hay mucho crédito UBA? Porque hay un problema que invito a que discutan en este foro, que es el tema de los precios en la Argentina. Dolarizados generan una cierta problema entre la oferta y la demanda, como los precios están en dólares, cuando el poder de compra en dólares cae, deberían caer los precios medidos en dólares, no medidos en UVA. Es lo que muestra Juan José Cruces cuando él muestra la serie de precios de la propiedad. En UVA son más o menos constantes. Entonces, ahí hay un desafío que es, si seguimos con los precios en dólares, que está bien, entendemos los motivos, genera que estos ciclos le peguen mucho más. El poder de compra cae. ¿Y qué pasa? El que vende la propiedad dice, uy, no le encuentro el novio, por eso tardo tantos meses. Y en realidad no le encontrás el novio. Estás caro, pero no te das del todo cuenta. Entonces,
creo que ese es un problema para estos momentos negativos. Creo que, entonces, como subió el precio de la propiedad, digamos, medido en términos de salario, eso hace que los créditos no se estén dando y la tasa de interés real tan alta, además, conspira. Y déjame decir un último punto muy breve sobre UBA. No es solo los créditos, es el ahorro. O sea, si nosotros no ahorramos en el sistema financiero, no puede haber crédito. O sea, es muy simple. Entonces, creo que la herramienta de ahorro en UBA, o sea, que te protege de la inflación y hoy, no sé, el Nación te paga 10 puntos por arriba de la inflación, es una manera de ahorrar que creo que se va a ir popularizando en la Argentina porque te garantiza poder de compra. Vamos a haber pasado esta crisis y el que invirtió en UBA recibió sus retornos. Si uno toma desde el principio hasta acá y hubiera ahorrado en UBA, no perdió contra el dólar ni siquiera, pero sobre todo ganaste poder de compra. Eso además, es algo la UBA no entra dentro de la renta financiera. Además. Si vos haces un plazo fijo, no es sobre la tasa de interés, no sobre la inflación, lo cual también... Es verdad, me había olvidado de ese punto. Así que creo que para el futuro es algo muy importante que ojalá, digamos, y ojalá esté en la discusión, ¿no?, de hoy. No, nos quedamos sin tiempo, pero Lucas abrió una ventana antes de decirle a estos muchachos que tenían que bajar los precios, después se arreglan con él. Abrió una ventana ineludible que es la corrupción en la obra pública, etcétera. Y vos sos un especialista en reputación. ¿Qué tanto, para un sector como la construcción, para el inmobiliario, qué tanto influye la reputación empresarial? Bueno, a ver, en primer lugar, Argentina tiene en general, no solamente para el sector corporativo o para la construcción, Argentina tiene un problema serio. El sector corporativo tiene un problema serio de vinculación con la gran parte de la mayoría de la ciudadanía que no tiene vinculación con el sector privado. En general, la imagen de las empresas, la reputación de las compañías en Argentina no es buena, la gente tiene un vínculo muy malo con el mundo corporativo y considera que el Estado tiene que estar presente para regularlas, ¿no? Y el modo en que, además, tienen que tener en cuenta esto porque es muy importante, el modo en que el sistema político acciona para regular o para no regular el mercado, tiene que ver también con cuánta libertad la opinión pública le da. Tengamos en cuenta que el sistema político cada 2 años genera su propia desestabilización yendo a elecciones. Y por lo tanto necesita que los públicos consideren que están haciendo bien su trabajo. Por lo tanto, en contextos económicos como el actual, la consideración de que el Estado tiene que tener más presión todavía, inclusive los mismos votantes de Cambiemos, es muy grande. Por lo tanto, la reputación es equivalente de riesgo regulatorio, ¿no? O sea, cuanto más confianza tiene un sector, menos consideración que el Estado tiene que estar regulándolo. Los temas de corrupción, los temas vinculados a ese tipo de cosas son temas de agenda, como decía Lucas, muy relevantes para los votantes de Cambiemos. Cuando uno ordena los que dicen que van a votar a Macri, los principales problemas, además de inflación, son educación y corrupción. O sea, la agenda discursiva de Cambiemos está presente en sus votantes. Esa agenda no está presente en los votantes del kirchnerismo, es pura economía. Por lo tanto, la forma de construir reputación es saltando de alguna manera por encima de la grieta política y no metiéndose en eso, porque le están dando, digamos, vía libre al Congreso para que regule. Ustedes pueden seguir fácilmente qué sectores son los que tienen mayor regulación y qué lugar ocupan en los rankings de prestigio de los sectores. Les puedo asegurar que, por ejemplo, energías renovables tiene todo el apoyo del Estado porque a la gente le parece fantástico, mientras otros sectores necesitan toda la regulación contraria. O sea que cuando hablamos de reputación hablamos del sector corporativo en términos de actor político, no en términos de actor económico. Yo puedo tener una marca muy amada, muy querida, y al mismo tiempo considerar que esa marca daña la salud de la ciudadanía. Ese es un tema que está muy poco tratado por el mundo corporativo y que representa un riesgo enorme, sobre todo en América Latina. Como ven, estamos en 0-0. Muchísimas gracias, sí, ¿no? No me había dado cuenta. Muchísimas gracias a los dos por esta charla.